quisiera presentar nuestra siguiente charla y les voy a contar que uno de los desafíos de la transferencia tecnológica desde la academia al mercado es la formación de equipos, el liderazgo y la búsqueda de socios, donde la educación juega un papel fundamental. También algunas instituciones dificultan el escalamiento de ideas desarrolladas en la academia debido a la protección excesiva de propiedad intelectual. Para conversar sobre esto, a continuación tenemos el agrado de presentar a Federico Marque, quien trabaja en Gridex, aceleradora argentina especializada en el impulso de compañías biotecnológicas. Gridex opera a través de un innovador modelo de creación de empresas en 3 etapas que permite transformar un proyecto científico en una empresa de base científico-tecnológica, generando un puente entre la investigación y el mercado. Desde Argentina, Federico nos compartirá su visión y experiencia sobre cómo escalar la biotecnología desde la ciencia hacia soluciones concretas que puedan generar un impacto real. Gracias, Federico. Gracias. Bueno, muchas gracias Climate de Chile, Corfo y todos los organizadores, la universidad. Tengo esto, a ver si adivinan de qué país vengo. Hay pocas opciones. ¿Quién se anima? ¿Por acá? Argentina, bien. Podía ser otro. Podía ser Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, hasta Turquía. Bueno, voy a dejar esto acá. Entonces, les voy a contar cómo nosotros trabajamos en transformar ciencia en startups, ¿no? Y para arrancar tengo una buena y una mala noticia. ¿Por cuál empiezo? ¿Flor? Por la mala, bueno. La mala es que estamos todos acá. Es algo bueno, pero es algo malo. Pues estamos acá porque, como vimos en todas las charlas de ayer y como recién también contaba Cristian, tenemos a nivel planeta problemas muy graves, en Chile incluido, y donde ya no hay duda de los malos pronósticos que tenemos como humanidad. Se habló mucho, así que no voy a profundizar ahí. Esa es la mala noticia. La buena noticia, en realidad tengo varias, malas y buenas. La buena, bueno, es que estamos acá, entonces hay personas que tienen interés y compromiso en hacer algo para solucionar esto, ¿no? Y lo que nosotros entendemos es que es fundamental trabajar en transformar la matriz productiva, ¿sí? O sea, la humanidad hace todo mal, básicamente. O sea, producimos mal materiales, nos alimentamos mal, tenemos mal acceso a la salud, hacemos todo mal. Y necesitamos transformarlo. La buena noticia es que hay soluciones en el mundo científico que ya están. Por ejemplo, hongos que producen colorantes naturales y que podrían reemplazar a los colorantes químicos que usamos en alimentos, que son tóxicos, contaminantes en su proceso. Entonces, ya están las soluciones y además se generan todo el tiempo. Recién vi algunas manos de investigadores que están seguramente estudiando cosas, descubriendo cosas como estos hongos, que pueden transformar. O sea, si tenemos colorantes que están al mismo costo que los que usamos hoy en bebidas y alimentos, que nos hacen mal, y los podemos hacer naturales, que no contaminen, que no nos hagan mal, eso va a transformar la forma en que producimos, ¿sí? Entonces las soluciones están. La mala noticia es que no está llegando de la academia a la sociedad o al mercado. O sea, la ciencia no está impactando tanto como podría. Lo que ocurre, que ya lo sabemos y se habla mucho, es que estos descubrimientos suelen quedar en papers, ¿sí? Que es algo bueno. Los papers científicos aportan al conocimiento de la humanidad, pero no tenemos tiempo de esperar que de a poquito aparezcan cosas. Necesitamos soluciones rápidas y que escalen. Necesitamos transformar la matriz productiva. Y ahí las startups tienen un rol súper importante, porque si logramos que alguna de estas cosas sea negocio, eso va a escalar, puede escalar a nivel global, ¿sí? Si es rentable, va a atraer inversiones, va a atraer clientes, va a reinvertir, va a crecer. Y entonces, ¿por qué hay pocas startups? Esto es de un reporte, creo que es del año pasado, de Deep Tech o Tecnologías Profundas, que muestra que en Latinoamérica hay más o menos 900.000
investigadores y tecnólogos. Ayer hablaban, en una charla hablaban de 1 millón. No importa tanto el número, pero la magnitud, ¿sí?, es enorme. Pero de esos, solamente hay 5.000 trabajando en investigación y desarrollo de estos temas. Y solamente se identificaron 300 startups de Deep Tech, de tecnologías avanzadas. Puede haber alguna más, alguna menos, pero es muy poquito, ¿sí? No se transfiere todo ese talento científico en startups. Y eso fue lo que dio origen a Gridex, ¿no? Hace 8 años empezamos, entonces nos preguntamos cómo podíamos hacer para juntar estas 3 cosas. Científicos con descubrimientos, conocimiento original, competitivo. Algo que tienen los científicos es que tienen que publicar papers novedosos a nivel mundial, por lo tanto están en la frontera. Un científico chileno está en la frontera de conocimiento de su tema, súper competitivo y con posibilidad de impacto, ¿no? Juntar eso con emprendedores del mundo de los negocios que entiendan cómo escalar esa ciencia, cómo generar algo rentable. Y tercero, algo que falta mucho en Latinoamérica, con venture capital, ¿sí? Capital emprendedor de largo plazo, fondos de 10 años o más. No especulativo, por más que algunos fondos sí son especulativos, pero digamos, el venture capital es la forma de financiamiento mejor adaptada para financiar incertidumbre, riesgo y este tipo de soluciones. Entonces, nosotros nos propusimos juntar esas 3 cosas. ¿Cómo? Primero exploramos todo el sistema científico de Latinoamérica, vamos por centros de investigación, universidades, obviamente redes sociales, y buscamos descubrimientos científicos. Elegimos para trabajar una vez al año 20 equipos científicos, en paralelo emprendedores de negocio que quieran emprender con impacto y que se animen a la ciencia, no es para cualquiera, que se animen a la complejidad de liderar una startup que tiene una complejidad tecnológica muy, muy grande. Y con esos equipos hacemos un programa de 6 meses. Primero hacemos un Tinder, los mezclamos, 20 y 20, ahí que se conozcan, que se enamoren, que se armen parejas. Y si eso pasa, trabajamos en los proyectos, hongos que hacen colores, bueno, ¿cómo va a ser un negocio a partir de eso? Bueno, hay que transformarlo en un negocio y crear una startup. Y si eso ocurre, invertimos $250.000, primera inversión, y los empujamos al mundo. Y ahí se lanza la compañía y acompañamos su crecimiento. Los ayudamos a que entren en los mercados y sobre todo a que vayan a nuevas rondas de inversión, ¿sí? Este tipo de startups, recién decía Cristian, necesitan $3 millones mínimo para terminar su desarrollo, si entrar al mercado, a veces más. ¿Sí? Tenemos startups que han levantado $10 millones, 30. Se necesita, depende del tipo de proyecto, mucho o muchísimo capital. Al momento llevamos 80 startups creadas a partir de conocimiento científico en categorías que nosotros le pusimos estos nombres, que es temas de salud, temas de agroalimentos y tierra y temas de industria, materiales. Y una cuarta que le llamamos Deep Bio, que son tecnologías súper profundas que impactan en las otras tecnologías, ¿sí? Todo en temas de biotecnología. Son todas startups de impacto que pegan en uno o más de los objetivos de desarrollo sostenible y que lo traen en su propia génesis, ¿sí? Viene un científico que quiere que su descubrimiento científico sirva para algo. Entonces ya el impacto viene ahí metido. No es que tienen que hacer un esfuerzo o que tienen que agregar algo de impacto. Y la gran pregunta es, bueno, son startups que quieren impactar positivamente. ¿Pueden ser buenos negocios? ¿Pueden atraer capital? Y por suerte, la realidad es que vienen muy bien estas startups. Ya hay más de 50 fondos de distintas partes del mundo que han invertido en estas startups que se crearon. Más de $100 millones. ¿Sí? Y hasta ahí, quizá un resumen de lo que hacemos en Gridex. Si quieren profundizar, esta tarde vamos a tener un taller
donde viene uno de los científicos emprendedores, José del Solar Bou, fundador de Baibag, que es una startup chilena. Y ahí vamos a trabajar con José y con los que vengan de ustedes, donde vamos a hacer una dinámica donde ustedes van a jugar a ser cofundadores de José. Vamos a ver las decisiones estratégicas que tiene que ir tomando y ustedes van a decidir, junto con José, qué camino seguir. Y ahí vamos viendo de paso su historia y cómo es una startup, cómo se transforma ciencia en startup, y quizá ahí algo de Gridex, cómo trabaja Gridex. ¿Sí? Pero ahora me meto en lo que para mí es la mejor noticia de todas, que es la revolución que está generando la biotecnología. ¿Sí? Entendemos que la biotecnología tiene todo lo necesario para poder lograr esta transformación que necesitamos de raíz de los sistemas productivos. Y es imposible explicarles en minutos todo el potencial que tiene la biotecnología y la complejidad, ¿no? Pero voy a hacer un pequeño intento. Entonces, por un lado, el salto que nos puede dar la biotecnología tiene que ver con la biodiversidad. ¿Sí? Sabemos que la naturaleza hace todo bien. ¿Sí? Si no estamos los humanos, todo funciona perfecto. No hay residuos, no existen los desechos en la naturaleza. No existe la contaminación, todo funciona bien. Entonces, ¿por qué no aprendemos de la naturaleza? No podemos volver al pasado, ¿no? Y hacer de cuenta que no existimos los humanos. Pero podemos inspirarnos en la naturaleza. La ciencia cada vez más entiende cómo funciona la naturaleza y la podemos aprovechar. Ejemplos: Bee-Flow, los científicos de Bee-Flow venían estudiando durante muchos años la salud de las abejas y el comportamiento. Y entonces lograron darles mejor salud, una dieta saludable que las hace más fuertes, y aprendieron a entrenar abejas para que vayan a un lugar donde queremos que vayan. Entonces, de esa manera pueden agarrar un cultivo y hacer polinización inteligente. Los cultivos dependen de que vayan los polinizadores, las abejas, de una flor macho a una flor hembra, y si eso pasa, hay frutos, y si hay mucha polinización, hay más frutos y más grandes. Entonces, con Bee-Flow, los científicos encontraron cómo producir más alimentos, más toneladas de alimento por hectárea de una manera natural. ¿Sí? Puna Bio son unos científicos que exploraban la biodiversidad de una zona rarísima como la Puna, un lugar raro en el mundo, que es una especie de desierto salino en altura, y estudiaban ahí, tomaban muestras, qué bichitos hay, y entre otras cosas identificaron que es difícil que crezca algo ahí, pero hay lugares donde hay plantitas. Entonces, bueno, a ver, y encontraron que hay microorganismos en las raíces que ayudan a esas plantas a crecer, le dan nutrientes. Bueno, a ver, lo probamos en cultivos, lo probaron ellos, lo probaron en cultivos y vieron que ayuda a cualquier cultivo a crecer en suelos un poco salinos, degradados, pero también en suelos fértiles. Entonces, de nuevo, más alimentos de una forma natural, ¿sí? Inspirados en la naturaleza. Y ya van viendo la importancia que va tomando la biodiversidad en Latinoamérica, ¿sí? No es solo que necesitamos mantener el equilibrio, sino que es una fuente de conocimiento. De manera similar, Nunatak, que Nunatak es como se llaman esos picos de montañas rodeados de hielo, estudiaban microorganismos extremófilos, que es como se llaman estos de lugares extremos, pero en la Antártida, ¿no? Y encontraron de nuevo, hay microorganismos que ayudan a las plantas en un lugar tan frío a crecer. A ver, esto en el sur, más al sur de la Patagonia, ayuda a crecer. Bien, más alimentos en forma natural. Y esto que puede parecer que son tipo Indiana Jones yendo por ahí a ver, descubriendo cosas, en realidad son años o décadas de conocimiento científico acumulado. Cada científico está años y además se basa en todo lo que hicieron los científicos anteriores, ¿no? Y una de las cosas que revolucionó esta búsqueda en la biodiversidad es que la ciencia aprendió a leer el ADN. ¿Sí? Este es un gráfico que muestra
que hace 20 años secuenciar, que como se llama leer el ADN de una persona, costaba $100 millones y bajó 1 millón de veces, ahora está en el orden de los $100. En el medio, yo emprendí cuando estaba $1 millón más o menos. O sea, sí, yo emprendí, pero eso es otra historia que vamos a ver en otro momento. Emprendí con científicos, hice ese Tinder natural. Pero la cuestión es que sigue un patrón similar a la ley de Moore, que es cómo evolucionaron o cómo bajó el costo de la informática, ¿no? Entonces, esto revolucionó todo. Aprendimos, los humanos, a leer y entender el código de software de los seres vivos, ¿sí? En el ADN está codificado cómo funciona un ser vivo. Y todos los seres vivos del planeta tenemos el mismo sistema operativo, digamos, que es este ADN. Entonces, un ejemplo que no tiene nada que ver con lo anterior, tenemos una empresa que te analiza tu ADN, ¿sí? Imaginen que esto cuando valía $1 millón o 100 millones era imposible. Yo tengo mi ADN analizado por Bitgenia y me indica qué alimentos metabolizo mejor, el mate lo metabolizo muy bien. Hay un medicamento acá en rojo que yo no debería tomar si tengo colesterol, tendría que buscar otro, porque este es más tóxico para mí. Y digamos, está codificado todo el funcionamiento de mi cuerpo. Otra startup, Enteria, analiza el ADN del intestino y entonces puede detectar cuáles son las bacterias y microorganismos que hay en mi intestino. Lo hicimos, obviamente. Me dio bastante mal. Tengo poca diversidad microbiana. Y entonces a partir de esto empecé ahí a hacer una dieta específica para mejorar estos indicadores y probióticos y toda medida. Entonces, esto empieza a ser revolucionario y cambia un montón. La microbiota está muy relacionada con la salud de todo el cuerpo, incluso con el estado de ánimo, con la energía que uno tiene. Y eso, de nuevo, llevado a la biodiversidad, ya no es que va Indiana Jones probando cosas y me las llevo al laboratorio y, no sé, hago experimentos a ver qué pasa. Sino que tomo una muestra, estos también son de la Puna, tomo una muestra y analizo su software, ¿sí? Analizo su ADN, empiezo a secuenciar todo. Y estos encontraron que en el software de estas bacterias tenían una función para reconocer un virus. Distintos virus, digamos, tenían distintas funciones para distintos virus. Y si eso lo usamos para encontrar virus en una muestra, o sea, hacer un test de diagnóstico, bueno, les fue muy bien en la pandemia, muy, muy bien. Y de nuevo, ahora es usar la biodiversidad para entender su software, ¿sí? De nuevo volvemos a la Antártida. Antarca tomó muestras, leyó el ADN y vio que había bacterias que tenían un código que producía una enzima, un tipo de molécula, que reparaba su ADN. Porque en la Antártida se recibe mucha radiación solar que rompe el ADN, lo mismo que nos pasa a nosotros si tomamos sol sin protección, repara el ADN. Bueno, a ver, probémoslo en piel humana, repara el ADN. ¿Sí? Y eso está en el código de estos microorganismos. Giamet lee el ADN de todo lo que hay ahí adentro. Esto es un biodigestor, un lugar donde se ponen residuos orgánicos que contaminarían y donde empieza a haber es como un estómago gigante con microorganismos que transforman eso en energía. Entonces, como Enteria, pero de biodigestores, ¿sí? Entonces, analizan lo que hay ahí. Bueno, a ver cómo balanceamos este estómago para que funcione bien, para que haga bien esa digestión y produzca más energía. Eso, entonces, resume en un eje de lo que es biodiversidad. O sea, estamos revolucionando lo que estamos aprendiendo a partir de la biodiversidad. El segundo eje es que hace un poquito más de 10 años, hubo un descubrimiento científico muy importante que disparó cómo ingenierear, ya no copiar la naturaleza, sino cómo ingenierear.
vamos a ver de qué se trata. O sea, cómo editar el ADN con técnicas muy, muy simples al alcance de cualquier científico, o cómo modularlo. Vieron que las vacunas de ARN hacían que modulaban nuestro ARN para que produzcan anticuerpos, ¿no? Entonces eso revolucionó todo. El ejemplo que les mostré al principio, hongos que producen colorantes, entonces Microma lo que hace es modifica cómo modulan esos hongos, cómo modulan su ARN y pueden hacer distintos colores y distintas sustancias, ¿sí? Tocando ese hongo, ingeniando esos hongos. Entonces se cultivan en bioreactores y podemos de esta manera producir cualquier cosa que producen los hongos. Bioplastics agarró bacterias y le puso ahí, las ingenierió para ponerle el código de genes que hagan bioplásticos, plásticos biodegradables, ¿sí? Entonces, en fermentadores como los anteriores podemos fabricar plástico que no contamina, ¿sí? Que después se degrada y vuelve a la naturaleza. Protiva, de nuevo, ingeniería bacterias para que produzcan colorantes para textiles, que tienen que tener otras propiedades, resistir lavados, temperaturas y otras cosas. Y el caso que vamos a ver hoy a la tarde, Baibag, usan insectos como bioreactores de transformación de residuos en alimento, ¿sí? El insecto toma residuos, desechos que contaminarían y los usa para crecer, para fabricar proteína que se puede usar para alimentar animales. Y además genera un residuo que es un fertilizante. Se puede usar para mejorar cultivos. Baibag fueron un poco más allá y dijeron, bueno, ¿qué pasa si ingeniereamos estos insectos? Entonces se les ocurrió empezar a probar con distintas cosas. Por ejemplo, y lo explico mal y pronto, le ponemos el código de un anticuerpo para que este insecto produzca un anticuerpo adentro. Entonces el animal, supónganse un salmón que come proteína de insecto, se está protegiendo contra enfermedades, ¿sí? Tiene los anticuerpos para protegerse contra enfermedades y de esa manera pueden eliminar o reducir el uso de antibióticos. Bueno, y ese es entonces el segundo eje. El primero, entender la biodiversidad. El segundo, ingenierear cosas de la biología. Y el tercero, que es más reciente, es que toda la tecnología de inteligencia artificial revolucionó también la biología, ¿sí? Entonces, porque de nuevo, tenemos software de ADN, tenemos funciones de los anticuerpos y las proteínas, tenemos reacciones químicas, todo datos. Entonces, con inteligencia artificial ahora podemos predecir, crear, optimizar todas las cosas que ocurren en la biología, de a poquito, ¿no? Recién estamos empezando. Un ejemplo, Qnity, es una startup son unos científicos de física cuántica que en ese chip lo que logran es medir las partículas subatómicas para ver si cuando dos moléculas se unen, cambian la dinámica de esas partículas, los electrones, y entonces pueden medir cuánta afinidad tienen dos moléculas, por ejemplo, un anticuerpo con un antígeno, ¿sí? Y con eso pueden testear de esa manera decenas, cientos, miles y alimentar una AI para que después diga, bueno, necesitas una solución contra COVID, por ejemplo, la simulamos y la generamos como si fuera un GPT, ¿sí? de anticuerpos. Y la última, Lukai, que es una startup más general, que lo que hace es unir la inteligencia artificial con la biología, y lo que está haciendo es trabajando con todas las startups nuestras para ver dónde tienen oportunidades de usar esos datos para entrenar algoritmos y predecir resultados. Entonces, ya para cerrar, entendemos, bueno, que tenemos malas noticias, pero la mejor noticia es que entendemos que estamos frente a una nueva ola tecnológica. Nosotros entendemos que es la séptima,
Carlota Pérez, chilena, estudió mucho las primeras 5. Y la 7ª ola es la biotecnología, ¿sí? Se está democratizando, se está acelerando y tiene la oportunidad de transformar la forma en que producimos alimentos y que producimos todo. Y va a pasar, estamos segurísimos. Está pasando, todavía, para ser sincero, nosotros no nos consideramos nada exitosos en Gridec, por más que tenemos 80 compañías y que les está yendo bien, vamos a considerarnos exitosos cuando no tengamos que hacer este evento, no nos inviten a un evento de Climatech. Por ahora falta ver cuando escalen esas startups, ¿sí? Hay muchas vendiendo en el mercado, teniendo rentabilidad, pero falta que escalen, ¿no? Y estamos seguros que va a pasar. Así que me sumo a todos los que convocan a los presentes a subirse, a animarse, científicos a emprender, emprendedores a emprender con científicos, que les puede dar miedo al principio, inversores, gobiernos, todos tenemos un rol para jugar acá. Y necesitamos que ocurra, ¿sí? Necesitamos escalar la ciencia. Así que muchas gracias, espero a las 3 a los que quieran. Gracias.